Resolveremos un ejercicio de trigonometría que dice: sabiendo que la tangente de alfa es igual a 2 y que 180 grados es menor que alfa y menor que 270, calcular las restantes razones trigonométricas del ángulo alfa. En primer lugar, vamos a situarnos en la circunferencia goniométrica y sabemos que el ángulo alfa está situado en el tercer cuadrante, entre 180 y 270 grados, lo cual nos proporciona que el coseno de alfa va a ser esta magnitud. Como veis, cae a la izquierda, por lo tanto es negativa, y el seno de alfa va a ser esta otra magnitud que cae por debajo del eje de las x y que también será negativa. Recordamos una de las fórmulas fundamentales de la trigonometría, que decía que 1 más tangente al cuadrado de alfa es igual a la secante al cuadrado de alfa. Como tangente de alfa sabemos que nos da 2, despejamos la secante de alfa y sería la raíz cuadrada de 1 más tangente al cuadrado de alfa. Por lo tanto, la secante de alfa sería, escogeremos el signo menos recordando que la secante es la inversa del coseno. Y hemos dicho que el coseno en este tercer cuadrante es negativo. Por lo tanto, la secante de alfa será igual a menos la raíz cuadrada de 1 más 4, es decir, igual a menos raíz de 5. Como el coseno de alfa es la inversa de la secante, pues el coseno de alfa será igual a menos 1 partido por la raíz de 5, que racionalizando os da menos raíz de 5 partido por 5. Por otro lado, también sabemos que la tangente de alfa es igual al seno entre coseno. Por lo tanto, despejamos seno de alfa y sería tangente de alfa por el coseno. Lo cual quiere decir que el seno de alfa sería, la tangente nos la dan 2 y el coseno acabamos de calcularlo, menos raíz de 5 partido por 5. Por lo tanto, eso es igual a menos 2 raíz de 5 partido por 5. Seguidamente vamos a calcular la cosecante de alfa, que recordamos que era la inversa del seno. Es decir, cosecante de alfa igual a 1 partido menos 2 raíz de 5 partido por 5, que operando y racionalizando nos queda que la cosecante de alfa es igual a menos raíz de 5 partido por 2. Y por último, la cotangente de alfa era la inversa de la tangente. Como la tangente de alfa era igual a 2, la cotangente de alfa será igual a 1 medio. Vamos a calcular las razones trigonométricas de 225 grados. Para ello, lo primero que hacemos es situarnos en la circunferencia goniométrica donde se encontrará precisamente el ángulo de 225 grados, que comprenderéis que se encuentra en el tercer cuadrante, 180 más 45, en donde el seno de dicho ángulo es esta magnitud señalada en amarillo y el coseno es la magnitud señalada en blanco. Bien, como son 225, 180 más 45, podemos escribir el seno de 225 es igual al seno de 180 más 45. Pero si buscamos la analogía entre las razones trigonométricas de un ángulo del tercer cuadrante y uno del primero, hemos de comparar con las razones trigonométricas de un ángulo de 45 grados. Hemos dicho que el seno de 225 grados es esta magnitud amarilla, que como veis es de idéntico valor pero de signo contrario al seno de 45 grados. Por lo tanto, escribiremos que es igual a menos seno de 45. Y eso es igual a menos raíz de 2 partido por 2. De manera muy análoga consideraremos el coseno de 225, que es igual al coseno de 180 más 45. Observamos en el gráfico y el coseno de 225 es la magnitud señalada en blanco, que coincide en valor absoluto pero es de distinto signo al coseno de 45. Por lo tanto, podremos escribir que eso es igual a menos coseno de 45. Y eso es igual, por lo tanto, a menos raíz de 2 partido por 2. La tangente de 225 será igual a la tangente de 180 más 45. Y eso será igual a la tangente de 45, que es igual a raíz de 2 partido por 2 entre raíz de 2 partido por 2, es decir, igual a 1. Vamos a pasar a resolver ahora un triángulo rectángulo. De dicho triángulo rectángulo ABC se conocen el lado B 3 metros y el ángulo opuesto B 54,6 grados. Nos dice que resolvamos el triángulo, es decir, que calculemos el resto de los elementos. Lo primero que vamos a hacer es situar gráficamente dicho triángulo y entonces pasamos a calcular
el ángulo C. Bien, como es un triángulo rectángulo, conocemos que el ángulo recto, por ejemplo, sea el A, el B nos dicen que vale 54,6, por lo tanto el ángulo C va a ser 90 grados menos 54,6, es decir, 35,4, porque ya sabéis que la suma de los tres ángulos de un triángulo tienen que ser 180. Bien, el lado C será igual a B partido por la tangente de B, ya que la tangente de un ángulo era cateto opuesto entre cateto contiguo. Despejamos C, que es el cateto que nos interesa, y sería por lo tanto 3 partido por la tangente de 54,6, es decir, 3 partido por 1,41, y eso nos da 2,132. Bien, a continuación vamos a calcular A. Y para ello recordamos que el seno de un ángulo era el cateto opuesto entre la hipotenusa. Despejamos la hipotenusa, que es precisamente la que nos interesa, A, y será igual a B partido por el seno de B. Es decir, será igual a 3 partido por el seno de 54,6. Y eso es igual a 3 partido por 0,82. Y eso nos da 3,68. Resolveremos otro ejercicio relativo a un triángulo rectángulo. Y nos dice, calcula la altura de un árbol sabiendo que desde un punto del terreno se observa su copa bajo un ángulo de 30 grados. Y si nos acercamos 10 metros, bajo un ángulo de 60. Lo primero, establecemos la situación gráfica. Ahí tenemos los dos triángulos que se nos generan. Vemos la altura del árbol H bajo un ángulo de 30 grados y si nos acercamos 10 metros, la vemos bajo un ángulo de 60. Haciendo referencia al triángulo mayor, observamos que la tangente del ángulo de 30 grados será el cateto opuesto H partido por el cateto contiguo, que será X más 10 o 10 más X. Y haciendo referencia al triángulo más pequeño, al triángulo rectángulo más pequeño, observamos que la tangente de 60 grados será el cateto opuesto, que de nuevo es H, partido por el cateto contiguo, que es X. Bien, a continuación lo que hacemos es poner los datos de la tangente de 30 grados, que recordamos era raíz de 3 partido por 3, y pondremos que es igual a H partido por 10 más X. También recordamos que la tangente de 60 grados era raíz de 3, y pondremos que es igual a H partido por X. Disponemos, por tanto, de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, H y X. Operamos en la primera de ellas multiplicando en cruz y en la segunda también, con lo cual obtenemos el sistema 10 raíz de 3 más raíz de 3x igual a 3h. Y de la de abajo, raíz de 3x igual a h. Restando ambas ecuaciones, es decir, 10 raíz de 3 más raíz de 3x igual a 3h, y debajo raíz de 3x igual a h, ponemos restando, cambiamos de signo, y nos quedaría 10 raíz de 3 igual a 3h menos h, 2h. Por lo tanto, la h es igual a 5 raíz de 3, la altura del árbol. Vamos ahora a operar y simplificar fracciones trigonométricas. La primera de ellas, seno de 2x partido por 1 más coseno de 2x. Bien, recordamos que el seno del ángulo doble era 2 veces el seno de x por el coseno de x. Por lo tanto, seno de 2x partido por 1 más coseno de 2x será igual a 2 seno de x por coseno de x. Y en el denominador, el coseno de 2x recordamos que era coseno cuadrado menos seno cuadrado de x. Por lo tanto, escribimos en el denominador 1 más coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Bien, observamos que en este denominador, recordando la fórmula fundamental de la trigonometría como seno cuadrado más coseno cuadrado del mismo ángulo era igual a 1, pues 1 menos seno al cuadrado de x será el coseno cuadrado de x. Por lo tanto, podremos escribir que eso es igual a 2 seno de x por coseno de x partido coseno cuadrado más el coseno cuadrado de x, que hemos dicho que era 1 menos seno al cuadrado. Bien, entonces nos queda 2 seno de x por coseno de x partido 2 coseno cuadrado de x. El 2 multiplicando y el 2 dividiendo se va. Un coseno de x que está multiplicando y una potencia de las de abajo se va.
Por lo tanto queda seno de x entre coseno de x y eso es igual a la tangente de x. Ahora dice que en el segundo caso que tenemos que multiplicar las siguientes fracciones trigonométricas. Seno de 2a partido por 1 menos coseno cuadrado de a por seno de 2a partido coseno de a. Bien, recordamos que para multiplicar fracciones se multiplicaban los numeradores entre sí y los denominadores entre sí. Y también vamos a recordar que el seno del ángulo doble, es decir, de 2a, era 2 seno de a por coseno de a. Recordamos también que como seno cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado de un ángulo es igual a 1, pues el 1 menos coseno cuadrado de a que aparece en el primer denominador será igual al seno cuadrado de a. Por lo tanto, la expresión que nos han dado la podemos escribir como 2 seno de a por coseno de a, todo ello al cuadrado, dividido entre seno cuadrado de a por coseno de a. Bien, y eso es igual a 4 seno cuadrado de a coseno cuadrado de a partido por seno cuadrado de a coseno de a. Bien, seno cuadrado de a con el seno cuadrado de a multiplicando y dividiendo se van. Y una de las potencias de arriba del coseno de a se va con la de abajo. Por lo tanto nos quedará 4 coseno de a. En esta tercera nos dicen que simplifiquemos seno de 3a menos seno de 5a partido coseno de 3a más coseno de 5a. Recordamos para ello la transformación que hacía la diferencia de senos en productos y la suma de cosenos en productos. Y recordamos que el seno de un ángulo menos el seno de otro era 2 veces coseno de la semisuma seno de la semidiferencia. Y asimismo el coseno de un ángulo más el coseno de otro era 2 veces coseno de la semisuma coseno de la semidiferencia. Por tanto podremos escribir que será seno de 3a menos seno de 5a igual a 2 veces coseno de la semisuma 3a más 5a partido 2 por seno de la semidiferencia 3a menos 5a partido 2. Y en el denominador coseno de 3a más coseno de 5a será igual a 2 veces coseno de la semisuma, es decir, 3a más 5a partido por 2, por coseno de la semidiferencia, es decir, 3a menos 5a partido por 2. Con lo cual nos queda que eso es igual a 2 coseno de 4a seno de menos a dividido entre 2 coseno de 4a coseno de menos a. El 2 multiplicando y dividiendo se va, coseno de 4a multiplicando y dividiendo se va, y por lo tanto solamente nos queda seno de menos a entre coseno de menos a, y eso es igual a menos seno de a entre coseno de a, y eso es lo mismo que menos tangente de a. Ejercitaremos ahora la resolución de ecuaciones trigonométricas. La primera de ellas va a ser 2 tangente de x menos 3 cotangente de x menos 1 igual a 0. Bien, recordamos que la cotangente era la inversa de la tangente, por tanto podremos escribir 2 tangente de x menos 3 partido por tangente de x menos 1 igual 0. Reducimos a común denominador y nos queda la ecuación de segundo grado en tangente de x siguiente. 2 por tangente al cuadrado de x menos tangente de x menos 3 igual a 0. Resolvemos y lo cual nos indica que la tangente de x es igual a 1 más menos la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 4 por 2 y por 3 partido por 4. Es decir, 1 más menos 5 partido por 4. Nos salen dos soluciones. Una de ellas, la tangente de x igual a 3 medios, de donde podemos decir que x es el arco cuya tangente vale 3 medios, que trabajando con la calculadora nos proporciona la solución x igual a 56 grados 18 minutos 35 segundos más media vuelta de circunferencia por k. Recordamos que la tangente se repite cada 180 grados. Y la otra solución que obtenemos sería tangente de x igual a menos 1, de donde entonces recordamos que la tangente negativa es en el segundo cuadrante 135 grados más media vuelta por k, es decir, más 180 por k. Seguidamente resolvemos la ecuación coseno cuadrado de x menos 3 seno cuadrado de x igual 0. En virtud de la fórmula fundamental de la trigonometría, que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, en vez de escribir coseno al cuadrado, escribiremos 1 menos seno al cuadrado de x menos 3 seno cuadrado de x igual a 0. Por lo tanto, nos queda transformada la ecuación del enunciado en
1 menos 4 seno cuadrado de x igual 0. Despejamos seno cuadrado de x es igual a un cuarto. Seno de x es igual a más menos un medio. Por lo tanto, tenemos dos soluciones. Si x es igual al arco cuyo seno vale un medio, podemos obtener que la x sub 1 sea igual a 30 grados más toda una vuelta de circunferencia por el número de vueltas, es decir, más 360K, o bien x sub 2 igual a 150 grados más 360K. Pero de x igual al arco cuyo seno vale menos un medio obtenemos otras dos soluciones. X sub 3 igual a 210 grados más 360K y x sub 4 igual a 330 grados más 360K. Recordamos que el valor un medio tenemos que buscar analogía en el primer cuadrante con un ángulo de 30 grados. Pasamos a resolver ahora un sistema trigonométrico que dice calcular x e y en el siguiente sistema: seno de x más seno de y igual 1, x más y igual a 90 grados. Bien, despejamos de la segunda y, que será igual a 90 menos x. Sustituimos en la primera y nos quedará seno de x más seno, en vez de y ponemos 90 menos x igual a 1. Recordamos que el seno de un ángulo más el seno de otro ángulo se podía expresar en forma de producto como 2 veces seno de la semisuma coseno de la semidiferencia. Por tanto, podremos escribir que eso es igual el seno de x más el seno de 90 menos x a 2 seno de x más 90 menos x partido por 2 por el coseno de la semidiferencia, que sería x menos, paréntesis, 90 menos x partido por 2, igual a 1. Por cierto, más x y menos x se van. Y recordamos que nos va a quedar aquí el seno de 90 entre 2, que es 45, y que era raíz de 2 medios. Por lo tanto, escribimos esta ecuación un poquito más limpia y sería 2 seno de 45 por coseno de x menos 45 igual a 1. Sustituimos el seno de 45 y nos quedaría 2 por raíz de 2 medios por el coseno de x menos 45 igual a 1. El 2 multiplicando y el 2 dividiendo se va. Despejamos y nos queda coseno de x menos 45 igual a 1 partido por raíz de 2, que racionalizando nos da raíz de 2 partido por 2. Bien, ¿eso qué quiere decir? Pues si el coseno de x menos 45 es igual a raíz de 2 partido por 2, es que x menos 45 puede ser un ángulo de 45 grados más 360 por el número de vueltas que demos a la circunferencia, o bien menos 45 grados más 360K, siendo K el número de vueltas que demos a la circunferencia, recordando que el coseno es positivo en el primer y en el cuarto cuadrante. De la primera, de x menos 45 igual a 45 más 360K, pasa el 45 que está restando en el primer miembro al segundo lado de la ecuación y nos queda que la x es igual a 90 más 360K. Y de la de abajo nos quedaría x igual a 0 más 360K. Bien, ahora no nos queda más que despejar la y. Como la y teníamos que era igual a 90 menos x, nos quedará que y será igual a 90 menos 90 más 360K, es decir, será 0 grados más 360K. Y de la segunda obtenemos que la y será igual a 90 grados más 360K.